que Dios o que nosotros no somos inferiores a Dios, o sea, nos puso al mismo nivel que a Dios. Y si los ángeles usted los considera que son menores que Dios, ¿cierto? Y Hebreos dice de que nosotros fuimos hechos un poco más abajo todavía que los ángeles. No sé de dónde saca este señor que usted y yo no somos inferiores a Dios, ¿no? Eso creo que es la misma mentira que Satanás le dijo a Eva: no se preocupe, ustedes van a ser igual a Dios. No, usted y yo somos la creación de Dios. Puede ser nuestro Padre, pero sigue siendo Dios. Y debemos dirigirnos a Él como el Todopoderoso, ¿no? Y lo acabamos de cantar, Él está por encima de todo. Y no hay nadie arriba de Él. Y cualquiera, solamente una persona trató de igualarse a Él, a querer estar al lado o por encima de Él, y usted ya sabe la historia, ¿no? Entonces, no hay nadie por encima de Él. Y no debemos cansarnos de cantar y de decir, ¿no? Eso. Lucas capítulo 2, versículo 8 al 11, aunque quizás nos vamos a enfocar más en el versículo 11, pero dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se le presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Amén. Puede tomar asiento. Creo que había compartido la última vez con ustedes de que íbamos a estar enfocándonos en nuestro próximo estudio a Cristo superior a los ángeles. Y pues ese era el tema, ¿no? Pero mientras pensaba un poco, aprovechando quizás la época o en el momento en que andamos, pues pensaba un poco en la misión, en la encarnación de Cristo. Y quise dejar a un lado primero esa parte de Cristo superior a los ángeles para hablar un poco de la misión, de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Y una de las contradicciones que quizás yo he visto y usted ha podido ver, que vemos cada año en diciembre, es que la gente no quiere saber nada de quién, de Cristo. La gente no quiere saber nada de la iglesia. Si usted les habla de Cristo, ellos le sacan a usted una lista de todos los pecados de los pastores que conocen. O si en alguna ocasión estuvieron en una iglesia, le sacan la lista de todos los pecados que ese pastor cometió, lo que ese pastor hizo o no hizo. O le saca una lista de todos los pecados de las personas que ellos conocen que asisten a una iglesia. Sin embargo, en diciembre usted los ve diciendo: estoy listo para celebrar la Navidad, el nacimiento del Señor Jesús. Y a todo el mundo le andan diciendo: feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, ¿no? Difícil de reconciliar esas dos cosas, ¿no? No quiero saber nada de Cristo, no quiero saber nada de su iglesia, pero digo que estoy listo para celebrar. Creo que hoy la gente celebra la Navidad sin saber las implicaciones o el significado del concepto, ¿no? Y creo que eso es una muestra más de la ceguera espiritual y de la muerte espiritual en que la gente se encuentra el día de hoy. El pasaje que acabamos de leer, yo no voy a hablar de la Navidad, pero el pasaje que acabamos de leer, sino que quería usarlo como introducción porque encaja dentro del concepto, ¿no?, de lo que vamos a hablar hoy. El pasaje que vamos a hablar hoy nos presenta a unos pastores que vieron la gloria de Dios se manifestó a ellos, vieron un ángel y fueron testigos de una gran noticia. Es la gran noticia que muchos hoy por estos días están celebrando,
pero que celebran sin saber qué es lo que celebran, o la noticia que muchos celebran de la forma equivocada. En nuestro último estudio hablamos de la encarnación de Jesucristo, todo lo que el Hijo tuvo que despojarse para poder venir a encarnarse, tomar esa imagen de hombre, de siervo, siendo obediente hasta la cruz. Y hoy me gustaría que habláramos de la misión. ¿Por qué fue que Jesús hizo lo que hizo? ¿Por qué no se aferró a ser Dios? ¿Por qué dejó la gloria que tenía en el cielo a un lado? Y esa gran noticia nos la presenta el versículo 11, allá en Lucas capítulo 2, que dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Así que si usted quiere buscar una definición del evangelio resumida, aquí la encuentra. Dios envió un Salvador. El Padre envió al Señor Jesús para salvar. Ahora, cuando usted le dice a una persona: mira, necesitas un Salvador, lo primero que la persona pregunta es: bueno, ¿salvarme de qué? Si yo soy ¿qué? Buena persona, yo no le hago mal a nadie. Si es un hombre, dice: yo solo tengo una sola esposa, soy buen padre. Si es mujer, dice: yo solo tengo un esposo, soy buena madre. ¿Salvarme de qué? Yo soy buena gente. Ahora, para poder entender la misión de la encarnación de Jesús, debemos entender que necesitamos un Salvador. Vamos a Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo capítulo 1, versículo 21. Yo vamos a estar enfocado, ¿no?, en la misión de la encarnación. Y miren lo que dice Mateo 1, 21, ¿lo tiene? Dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ya aquí en Mateo encontramos, el contexto es cuando el ángel está hablando con José, que salió preocupado, ¿no? Porque María le comentó que estaba en embarazo, ¿no? Entonces el ángel se le aparece y le está hablando. Y una de las cosas que podemos decir es que el nombre que le pusieron a Jesús, Jesús, no fue el resultado de un consenso entre María y José, entre José y María, decir: bueno, ¿qué nombre le ponemos? Pongámosle Jesús. No, fue una orden dada de parte de Dios. Y el nombre de Jesús iba a demostrar yo quiero poner aquí, iba a demostrar la naturaleza. Tenemos marcador nuevo, naturaleza de su encarnación. Nación. O sea, el nombre Jesús revela la naturaleza de su encarnación. Lo interesante es que yo tuve la oportunidad de leer 4 otras versiones bíblicas de este pasaje, y en todas ellas, donde dice, a ver, ¿dónde está aquí? Donde verá su nombre Jesús, tiene una nota al pie, o sea, tiene una letrica que tiene una nota al pie. En las otras 3 versiones, la Reina Valera no la tiene, por las otras que yo lo leí decía, tenía una nota al pie, y en la nota al pie decía: el Señor salva. O sea, Jesús, y tenía una nota ahí que decía: el Señor salva. Esa era la nota al pie. El Señor salva. Hay otra versión que le puso: Yahvé salva. Ahora, el nombre en hebreo es Yeshua, ¿no? Por eso algunos por ahí no le quieren llamar Jesús, ellos dicen Yeshua, ¿no? Yeshua Shamahía, ¿no? O sea, Jesús es el Mesías, algo así. Yo no
pronuncio muy bien, no pronuncio muy bien español, imagínense para pronunciar hebreo. Pero bueno, Yeshua, que es la forma abreviada de Yeshua, de Yahshua, que significa Jehová es salvación. Otros lo traducen como Jehová o Yahvé es liberación. Así que Jesús se llama Jesús simplemente porque su nombre revela la naturaleza de su misión aquí en la tierra. ¿Cuál es la naturaleza de su misión? Jesús dice, o el pasaje dice, Él salvará a su pueblo. ¿De qué va a salvar al pueblo? De sus pecados. O sea que para ir dándole una aplicación, digamos, práctica a nuestros días, a nuestro estudio el día de hoy, cada vez que usted piense en lo que el mundo piensa hoy que es la Navidad, en lo que el mundo piensa hoy que es la Navidad, piense en la naturaleza de la encarnación. Jesús se encarnó, vino aquí a la tierra, nació hace más de 2000 años. Y por información suya, usted sabe, no nació ni el 24 ni el 25 de diciembre, nació en otra fecha. Es más, yo creo que Dios en su sabiduría, si Dios no, los hombres somos tan idólatras que Dios por su sabiduría, al estudiar la Biblia usted puede deducir más o menos en qué fecha, en qué mes nació, no el día. Porque los hombres somos tan idólatras que si supiéramos el día en que nació, idolatraríamos ese día. Dios es sabio, Dios sabe por qué hace las cosas. Así que cuando usted piense en Navidad o en la encarnación de Cristo, piense en la naturaleza de su encarnación. Piense en el significado de su nombre. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces Cristo no vino para ser el mejor maestro más reconocido. Cristo no vino para darnos charlas motivacionales. Cristo vino para salvarnos del pecado. ¿Y por qué vino a salvarnos del pecado? Porque el peor problema que tiene el ser humano es el ¿qué? Es el pecado. Es el pecado que nos separa de un Dios justo y un Dios 3 veces santo. El pecado que ese Dios detesta. Y Dios no solo nos salva de ese pecado, sino que nos salva de las consecuencias del pecado. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? La muerte eterna, separados eternamente de Dios. Se lo voy a poner de esa manera. Entonces, para que cuando yo digo muerte eterna, simplemente que usted está separado eternamente de aquel que da la vida de Dios. Cristo vino a salvarnos de las consecuencias de violar la ley moral de Dios. O sea que decirle al hombre que es pecador y que ese pecado tiene consecuencias para su vida presente y futura, eso es un tema que no es muy popular hoy. Porque normalmente los hombres no nos vemos tan malos como pensamos, ¿cierto? No, los hombres nos creemos bien. Y más cuando nos comparamos con los pecados de otro, pues entonces no, yo cuando me comparo con el pecado de otro, yo soy un santo. Es que yo no soy tan pecador como tal, porque siempre nos comparamos en el espejo equivocado. Y esto nos lleva a lo que en una ocasión lo dije en la congregación, o lo tratamos de enseñar, o lo empezamos a enseñar, y que está relacionado con la pregunta que estamos tratando de contestar: ¿salvarnos de qué? ¿No? Porque la gente dice, ¿salvarme de qué? Pongámosle aquí la pregunta: ¿salvarme de qué? Si yo soy buena persona. Y una de las cosas que yo le decía a ustedes, y he tratado de irlo implementando en la congregación, es que a la hora de presentarle el evangelio a las personas,
Nuestro punto de partida no debe ser el amor de Dios, sino que nuestro punto de partida debe ser ¿cuál? La justicia de Dios. O sea que cada vez que usted va a presentar el evangelio, debe partir de la justicia de Dios. Ahora, esta declaración no es muy popular dentro de la iglesia cristiana porque tristemente, y el solo mencionarlo cualquiera puede estar pensando, bueno, este pastor, quién sabe qué cosa antibíblica va a decir. Hermano, es más bíblico de lo que usted se imagina. Aunque nos han enseñado siempre, a la hora de presentar el evangelio, digan la gente, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. No, ese no es el punto de partida. El punto de partida debe ser la justicia de Dios. Paul Washer, un predicador norteamericano, fue misionero en Perú por mucho tiempo. Yo estoy de acuerdo con algo que él dijo. Él dijo esto: Dios no tiene un plan maravilloso para tu vida, Él tiene un plan para su gloria. Es que el plan de salvación es para la gloria de ¿quién? De Dios. No es para nosotros, es para su gloria. Cuando usted es salvado, Él es glorificado. Es plan para su vida. Ahora, vamos a pensar en Romanos. Porque en Romanos se nos presenta el evangelio. Y Pablo, antes de decirle a los hermanos el evangelio, les da la razón por la cual él predica el evangelio. Vaya a Romanos 1. Porque los 3 primeros capítulos, Pablo comienza a hablar de la justicia de Dios. Romanos 1, 16 y 17. Ese creo que no lo conocemos de memoria. Pablo dice, y también los estudiosos de Romanos dicen que, de hecho, un día deberíamos estudiar la epístola de Romanos. Yo creo que pronto lo hacemos un miércoles, versículo a versículo. Pero que el corazón de Romanos es este versículo 16. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué no me avergüenzo? Dice Pablo, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo el mundo. Dice, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora mira el versículo 17, donde Pablo comienza a hablar. Porque en el evangelio el amor de Dios se revela por fe y para fe. Dice, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora mira el versículo 18. ¿Por qué? Porque el amor de Dios se revela desde el cielo. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo ¿contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de ¿quiénes? De los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Ven, mis hermanos? Pablo no comienza diciendo, Dios te ama, Dios tiene un maravilloso plan para tu vida. Es más, ni el mismo Jesús, porque Jesús cuando empezó su ministerio dijo que arrepentíos. Mire, cuando usted mira el versículo Juan 3:16, que es el versículo que más uno utiliza para evangelizar a la gente. No, es que mire que la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando usted lee el principio, porque antes de que Jesús llegue al versículo 16, ¿con quién está hablando? ¿Con quién? Con don Nicodemo. ¿Y qué le dijo a don Nicodemo? Nicodemo, tú necesitas ¿qué? Nacer de nuevo. ¿Por qué necesitas nacer de nuevo? Porque eres malo, eres un pecador. Y después de que le explica todo eso, le dice, ahora sí, el amor de Dios. Dios es tan amoroso que envió a su Hijo. Entonces Pablo comienza presentando el evangelio, comienza diciéndole a los romanos y comienza diciéndonos a nosotros, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y quizás otra forma de decirlo podría ser
hermano o amigos, un día tendrás que presentarte a darle cuentas. ¿A quién? A Dios. Ahora miren, vamos al capítulo 2. Porque yo creo que Pablo está presentando el evangelio, ¿no? Pero no lo está presentando en la forma como nosotros nos han enseñado por muchos años. A nosotros nos hablan que hable primero el amor de Dios y después del amor de Dios, pues ahí por ahí le mete que son pecadores. No, Pablo comienza al contrario. Ahora, el capítulo 2, versículo 3. Y dice, y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menospreciáis la riqueza de su benignidad, su paciencia, su longanimidad, ignorando que su benignidad te guíe al arrepentimiento. Ahora mira el versículo 5. Pero por tu dureza, por tu corazón ¿qué? No arrepentido. ¿Qué sigue diciendo? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay los que dicen que Dios es injusto. No, dice el justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Pablo dice, por tu dureza, por tu corazón no arrepentido, eso va a causar, estás amontando ira sobre tu vida para el día de la ira, o sea, el día del juicio. Y Dios pagará a cada quien según sus obras. Él es la venganza. Usted podrá decir es que la gente es injusta, que esto y lo otro. Llegará el día en que tendrán que dar cuentas a Dios. Ahora mire el versículo 7 y 8. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ahora, estos dos versículos parecen no enseñar que la salvación es por obras, pero claramente sabemos por la Escritura que la salvación no es por obras. Pero Pablo dice aquí en estos versículos que hay vida eterna a los que perseveran haciendo el bien, o sea, buscando la gloria, que Dios sea honrado. Y lo interesante es que si alguien puede pensar que es por obra la salvación, cuando se llega al capítulo 3, ahí adelantico, voy a utilizar una frase, Pablo nos desinfla. Por si alguien pensaba, ¿no?, de que él por obras puede llegar. Pablo nos desinfla. Mira el versículo, capítulo 3, versículo 9 en adelante. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. ¿Quiénes están bajo pecado? Todos. Ahí dice judíos y gentiles, era para identificar el tipo de personas. Los judíos, supuestamente los elegidos, y los gentiles era todo el resto del mundo. Y Pablo dice ahí, todos están bajo pecado. Todos. Como está escrito, versículo 10. ¿Cuántos justos hay? Ni uno. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Sí ve cómo presenta Pablo el evangelio? Le está diciendo, mira, no crees que tú eres justo. Todos están bajo pecado. No eres tan bueno como tú pretendes ser bueno. Entonces Pablo le dice lo que no son y le dice la razón por la cual necesitan un Salvador. Por eso fue que Jesucristo se encarnó y nació, como dice Gálatas 4, en el tiempo establecido por Dios. Ahora, si usted sigue leyendo, desde el versículo
11 en adelante, Pablo comienza a describir el efecto del pecado en las vidas de las personas. Y una de las primeras cosas que el pecado ha hecho es que el pecado ha nublado nuestro entendimiento. Mira lo que dice el versículo 11, ¿no? No hay quien entienda. Por eso es que el hombre no regenerado, o el que no ha nacido de nuevo, o el que no es salvo, o el no salvo, detesta todo lo que tiene que ver con Dios. Así nos digan que en esta época feliz Navidad, así nos digan en esta época que están celebrando el nacimiento de Jesucristo, no, ellos no están celebrando la encarnación de Cristo. Ellos están celebrando ¿qué? Fiesta, alcohol, dar y recibir regalos, luces y todo lo que usted le quiera poner. Eso es lo que están celebrando. Ellos no están celebrando la encarnación de Cristo, porque ellos detestan la encarnación de Cristo. Vaya a su vecino que tiene las luces puestas, el arbolito puesto y todos los hitos puestos. Háblele de Cristo y verá cómo lo saca tamboreado de allá. Y pregúntele, pues no te entiendo. Me dice que está celebrando a Cristo. Vengo a hablarte de Jesucristo y no quiere saber nada. El hombre no regenerado no quiere saber nada de Cristo. Ellos celebran cosas que no tienen nada que ver con la misión revelada de Cristo en su encarnación. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Ya las luces y arbolitos, eso se lo dejo a usted, verá usted qué hace con eso. Yo ahí no me meto. Y si ve a alguien en eso, pues tampoco no sé, o sea, si, no sé, yo mejor dejémoslo ahí. Yo mejor hablemos del pasaje. La otra cosa que ese versículo 11 nos dice, no solamente es el entendimiento. Miren lo que dice el versículo, no hay quien busque a Dios. O antes de decir eso, ¿no? Entonces, cuando dice no hay quien entienda, el entendimiento está totalmente afectado. Están confundidos y no entienden la magnitud de la encarnación de Cristo. La gente no entiende que necesita un Salvador. La gente no entiende que el hecho de que Jesucristo se despojara de todo eso y viniera al mundo tiene un propósito más profundo de que lo recordemos una vez al año. Es librarnos. Y la gente no entiende eso. Es más, usted sabe, al 25 todo vuelve a la normalidad como si nada hubiera pasado. Yo, bueno, no le digo mi concepto personal, mejor digamos que dice la Biblia. Versículo, ahora sigue diciendo el 11, no hay quien busque a Dios. Esto ya lo estudiamos tiempo atrás. Pero el hombre, de su propio interés, el hombre no busca a Dios. Y siempre usamos la frase mal usada. Yo por lo menos en lo personal empecé a tratar de corregirla. Yo encontré a Dios. No, no, no. El perdido era yo, no era Dios. Dios me encontró a mí. Fue Dios que me encontró. Fue Dios el que prendió la lamparita para que yo viera la lamparita y lo siguiera a Él. Y aunque a veces la gente parece que está buscando a Dios, la realidad bíblica es que Dios dice aquí, no hay quien busque a Dios. Yo lo que pienso es que la gente no busca a Dios. La gente busca muchas veces los beneficios, no a Dios. Dios se ha convertido en el medio para alcanzar sus cosas y no en el fin. Hermano, y Dios debe ser el fin, no el medio. Porque una vez que usted tiene a Dios, lo tiene todo. Pero una vez que usted tiene todo y no tiene a Dios, no tiene nada. Para versículo 12, ¿qué más ha afectado el pecado? Y estamos hablando de esto para que usted y yo entendamos por qué necesitamos un Salvador y por qué el ángel dijo, os ha nacido un Salvador. Versículo 12, todos se desviaron
a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea que el pecado ha afectado nuestra conducta. Mire Pablo cómo presenta el evangelio. Todos se desviaron. Se hicieron inútiles. ¿Qué es algo inútil? Que no sirve. No hay quien haga lo bueno. Ni siquiera uno. O sea, lo que Pablo le está diciendo aquí es que no hay nadie que pueda llenar el estándar de Dios. Por eso fue que Cristo tuvo que venir. Porque fue el único que pudo llenar el estándar de Dios. Por eso cuando los adventistas y estos y hablan de que tienen que guardar la ley, que para aquí para allá, sobre todo el sábado, para ser salvos, el mismo Santiago lo desbarata, porque Santiago dice, con una falla que tengas, significa que has violado ¿qué? Toda la ley. No hay nadie. No hay estándar. Yo hay una foto que vi en estos días, que un conocido que la publica muy seguido en las redes sociales, donde pone una mujer como con una especie de vestido de novia, ¿no? Es el estilo, pero que está lleno de puras bolsas de basura, ese vestido, y está al lado de un troque de basura, un camión de basura. Y dice, así te ves cuando crees que puedes llegar a Dios con tu propia justicia. Ahora sigue diciendo el versículo 13 y 14. Porque el pecado también dañó nuestra forma de hablar. Dice, sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engaña. Veneno de áspis hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Y si usted sigue leyendo, Pablo sigue describiendo todo lo que el pecado ha hecho al hombre. Y lo peor que el pecado ha hecho al hombre lo encontramos en el versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y este temor no está hablando de temor de miedo, está hablando de qué? De reverencia. No hay reverencia delante de Dios. Hermano, esa es la condición del hombre por causa del pecado. Esa es nuestra condición. Por eso necesitamos un Salvador. Por eso Jesucristo se encarnó. Por eso Jesucristo nació. Así que cuando Cristo nació, se encarnó, Él no vino para hacerte rico. Él no vino para darte charlas motivacionales. Él no vino para que fueras un buen hombre ni nada de esas cosas. Él vino a salvarte del tremendo impacto que el pecado tuvo en nuestras vidas, en nuestras almas, en nuestra relación con Dios y con los hombres. El tremendo impacto. ¿Sabe? Pensaba ahorita cuando hablaba del tremendo impacto que el pecado tuvo en nuestras almas. Porque yo leí una ilustración de un hombre que fue secuestrado por otro hombre y lo maltrató y lo humilló y le hizo una cantidad de cosas. Y por fin lo liberaron y un día estaba en la corte y trajeron al hombre para que diera testimonio, y cuando vio al otro hombre se puso a llorar. Y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba. Entonces la gente pensó que era que estaba todavía impactado por las cosas, que tenía miedo, y lo sacaron de la corte y le preguntaron, ¿tienes miedo de él? Me dice, no, yo no tengo miedo de él. Entonces, ¿por qué lloras? Y dice, porque simplemente se ve un hombre común y corriente y me hizo tal maldad. O sea, cualquier hombre puede hacer tal maldad. Y a veces nosotros nos preocupamos, pero es que cómo hacen tanta cosa y que para aquí, para allá, lo otro. Mira, tú y yo no hacemos eso, es por la gracia de Dios. No porque tú y yo seamos mejores que ellos. Porque esa es consecuencia de que del pecado. Por eso Cristo vino a salvarnos del impacto del pecado sobre nuestras vidas, en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los hombres.
Esta es la razón por la cual el ángel le dijo, volviendo ahí a Lucas, nos ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hermano, la encarnación de Cristo debe llenarnos de gozo. ¿Sabe por qué? Porque nos permite ver el amor de Dios, donde Dios quiso resolver el peor problema que los seres humanos han tenido. Mire, usted podrá decir que tiene problemas con su jefe de trabajo, o con su vecino, o con su cónyuge, o lo que sea, pero eso no es nada comparado al problema de estar en pecado con Dios. Eso no es nada comparado. Porque el problema con su vecino, con su papá, con el que sea, un día se va a acabar. Y Romanos, no, de hecho una alabanza que hemos cantado aquí, Romanos lo dice claramente. O sea, las aflicciones de este mundo jamás se comparan con la gloria que ha de venir, si estás en Cristo, ¿no? Entonces su peor problema no es la enfermedad crónica que tenga. Su peor problema no es quizás tener un hijo hiperactivo. Si no sabe lo que es tener un hijo hiperactivo, hablé con mi papá y mi mamá. Su peor problema es el pecado. Su peor problema no es ni siquiera la pobreza, porque es que yo soy pobre, yo quisiera ser rico. Mire, ese no es su peor problema. Yo le creo a la Biblia. ¿Sabe qué dice la Biblia en cuanto a los pobres? Los pobres siempre estarán. Sí, porque la gente dice, ay, que las iglesias deberían agarrar todo ese dinero y hacer los pobres. Mire, yo le creo a la Biblia. La Biblia dice que los pobres siempre van a estar. Así que el peor problema no es ese, es tu pecado. Por eso a la gente hay que hablarle del pecado, de que está en pecado, de que tiene que arrepentirse, que el pecado ha afectado su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de actuar. Todo, absolutamente todo. Ahora, aquí en el pasaje que acabamos de leer, Lucas, veamos 4 cositas rápidamente. Menos Lucas 2. 4 verdades sobre nuestro Salvador. Quizás algunas de ellas ya la mencionamos, pero la primera verdad es que el Salvador sería humano, ¿no? Os ha nacido hoy en la ciudad de David. Esto ya lo estudiamos, no vamos a entrar en mayor detalles, pero Cristo nació de la misma manera como todos los seres humanos hemos nacido. Pero note algo interesante. El pasaje nos dice que nació de cuál linaje. O sea, ¿de cuál línea? De la línea de David. Jesús nació en el tiempo que Daniel 500 años atrás había profetizado, nació en ese tiempo. Y Jesús nació en el lugar que el profeta Miqueas 700 años atrás había profetizado, Miqueas 5:2. Ahora, note algo interesante. Jesús escogió la familia en la cual quería nacer. ¿A cuánto les hubiera gustado? Yo estoy contento en la familia donde nací. Y si tuviera la oportunidad de volver a elegir familia, ahí mismo quedaría. Es mejor malo conocido que bueno por conocer, dicen. Yo estoy contento en la familia en la que estoy, con los hermanos que tengo, con los papás que tengo, con los primos y tíos que tengo. Estoy feliz. Si Dios le plació que yo naciera en esa familia, pues ¿quién soy yo para decir que no? Gloria a Dios. Pero Cristo tuvo la oportunidad. Cristo tuvo la oportunidad de escoger el tiempo en el cual nacer, imagínense. Imagínense. ¿Cuántos? Yo escucho a gente que dice, ay, me hubiera gustado nacer en el tiempo de Cristo. A mí no, yo estoy contento del tiempo que nací. Yo cuando estuve en el ejército tuve la oportunidad de vivir ellos le llaman terreno, ¿no? Donde lo llaman a usted al campo. Y usted tiene que ir al terreno. El hermano Jeremías entiende eso, la hermana María sabe eso, Chajaira ya se entendió lo que es eso, de ir a vivir al monte. Hermano,
Yo doy gracias a Dios por el tiempo en el que nací. Oh, mi papá también entiende eso porque también estuvo en el ejército. No sé quién más haya estado en el ejército de aquí, pero entienden eso. Yo estoy contento en el área, en el tiempo en el que nací. Jesús tuvo la oportunidad de escoger el lugar, la ciudad. ¿Cuántos dirían, oh, a mí me hubiera gustado nacer, no sé, en Europa, ser europeo, francés, no sé, la ciudad del amor que llaman, o ser griego? Yo estoy contento por no haber nacido en Armenia, Colombia. Gloria a Dios. Pero Cristo tuvo la oportunidad y miren dónde nació. Sé que él era humano. Ya hablamos de eso, la evidencia bíblica ya se la di. Segundo lugar que vemos aquí, vemos que el Salvador era divino, ya igual también lo estudiamos, pero dice que el versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y la palabra Cristo, usted sabe, ¿no? Es el equivalente de griego de la palabra hebrea Mesías, que significa el ungido de Dios. Tanto los reyes como los profetas, los sacerdotes del Antiguo Testamento eran ungidos. Bueno, Cristo el Mesías era el ungido que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Cristo es el Señor. Y creo que esto es un recordatorio porque ya dimos suficiente evidencia bíblica en la Escritura para hablar de ello, ¿no? Mire, las palabras, volviendo digamos quizá en este pasaje, las palabras de los ángeles a los pastores no dejan duda la naturaleza divina de Jesús. Mire el versículo 9, mire lo que dice el versículo 9, ahí lo tiene usted. Dice, lo estoy leyendo ya de otro lado. Aquí, versículo 9, ¿dónde está? Y aquí se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Imagínense por un momento, ver el ángel del Señor, luego la gloria del Señor, pues, hombre, obvio, ¿no? Versículo 15, miren lo que dice. Y sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, y dice ángeles porque luego se llegaron más ángeles, ahorita vamos a mirar el versículo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor se nos ha manifestado. Así que ellos entendieron que ese mensaje provenía directamente del Señor. Juan 1:14, que ya estudiamos, también lo dice. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto ya lo estudiamos, pero tengo que reiterarlo una vez más. Estos dos aspectos de la encarnación de Jesucristo son esenciales. Se necesitaban cumplir para que la encarnación de Cristo cumpliera su propósito. Él tenía que ser plenamente Dios y plenamente hombre. Y aquí en Jesús se cumplió la profecía ya en Isaías 7:14. Vaya rápidamente. Que ya lo leímos, pero quiero reiterarlo. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre como Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Un tercer aspecto que miramos aquí del Salvador de Jesucristo es que es un Salvador personal. Dice el versículo 11, os ha nacido hoy un Salvador. Cuando los ángeles le dijeron esto a los pastores, o el ángel, perdón, le dijo esto a los pastores, les está diciendo, ese Salvador va a ser ofrecido por ustedes y para ustedes. Es por ustedes y para ustedes a nivel personal que Dios envió a su Hijo para que todo aquel que él creyera fuera beneficiado. Mi mayor problema personal es mi pecado con Dios. Bueno, Dios envió a su Hijo para solucionar ese problema a nivel personal.
pero al mismo tiempo también es que colectivo. O sea que cada persona se va a beneficiar, cada persona que crea en Él se va a beneficiar de esa obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Tiene que creer. Yo lo he dicho varias veces en esta cuestión, el hecho de que su papá y su mamá crean en Cristo no lo hace usted que cree, usted tiene que tomar esa decisión personal. Entonces Cristo murió por ti, Cristo nació por ti, Cristo murió por ti, Cristo resucitó por ti, Cristo volverá por ti. Así que Él tenía que nacer, para poder morir Él tenía que nacer. Obvio, ¿no? Creo yo que el punto, el clímax es que Él murió y resucitó. Porque Él pudo haber nacido, pero si no murió y no resucitó, el clima fue que murió y resucitó. Por eso quizá la Escritura nos enfatiza que lo hagamos, ¿no? Y cada vez que la iglesia participa de la cena del Señor está recordando ese evento. Estamos mirando al pasado y estamos mirando al futuro. Al pasado lo que Él hizo por nosotros y al futuro que Él volverá por nosotros. Por eso la cena del Señor, la iglesia debe anhelar compartirla. Debemos anhelar compartirla. Y en cuarto lugar encontramos que es un Salvador universal. Y cuando digo universal no estoy hablando en el sentido de que va a salvar a todo el mundo, sino que su obra tiene un alcance ¿qué? De todo el mundo. Miren lo que dice el versículo 10. Pero el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Y todo el pueblo está hablando de qué? Sin distinción de nacionalidad. No, en ese tiempo los judíos se creían que solamente eran ellos y de ahí para allá más nadie. No, es sin distinción de nacionalidad. No importa tu condición social, puede ser rico o pobre. No importa tu educación. No importa que no tengas educación, no importa tu cultura. Puede ser indígena o descendencia indígena, puede ser de, no sé, de descendencia europea, lo que sea. No importa si eres hombre o mujer. Iba a poner género, pero si digo género, ya como están inventando tantos géneros, pues entonces mejor seamos específicos. No importa que sea hombre o mujer. Porque solo hay dos géneros, que ya quieren inventar los otro montón de géneros de otra historia. Bueno, me acordé, bueno, después los cuento al final, me acuerdan y se los cuento. Porque si lo digo ahorita van a decir, ya el pastor está contando chistes. Entonces el Salvador es para toda persona. Sea pobre, sea rico, sea educado, sea político, sea policía, sea constructor, sea ama de casa, sea lo que sea. Es que tienes que ser tal cosa para ser salvo. No, no, no. No hay distinción. Entonces el nacimiento de Cristo, su encarnación, produjo tal impacto, o sea, escuchar esa noticia produjo tal impacto en los pastores que los llevó a hacer algo que hablábamos el domingo, lo que decíamos el domingo, una doxología. ¿Qué es una doxología? ¿Una qué? ¿Te acuerdas? ¿De qué? Una palabra de alabanza. Versículo 13 y 14, miren lo que dijeron. Dice, repentinamente apareció con el ángel una multitud de ángeles, de huestes celestiales. Mire, llegó un ángel, le llegaron una cantidad de ángeles, una multitud que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los ángeles se gloriaban. Porque ahora que Cristo había nacido, ya iba a haber paz. Y no estoy hablando de paz de que no iba a haber más cohetes, ni pistolas, ni lanzas, ni nada de eso. Estoy hablando de la paz ¿qué? Entre Dios y el hombre. La más importante. Porque hoy la gente quiere que haya paz entre las naciones, pero no se preocupan en la paz con Dios. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. Buena voluntad
para con los hombres. Miren la misericordia de Dios. Miren la gracia de Dios. ¿Qué merecía el hombre? Y eso que no tocamos Romanos 3:23 y 6:23, ¿no? ¿Qué es lo que merecía el hombre? La muerte, la condenación. Y sin embargo Dios, y merecían la justicia de Dios. Sin embargo Dios, por su buena voluntad, envía a su Hijo para salvarnos. Hermano, pensar en el nacimiento de Jesús nos debe llevar a contemplar su maravillosa obra. El Dios, yo quiero que usted lo vea de esta manera, el Dios que creó todas las cosas, el Dios con el poder de su palabra, el Dios que sustenta todas las cosas, decidió asumir una naturaleza humana, decidió nacer en una familia pobre, en una ciudad abandonada, para cargar tu pecado y mi pecado en la cruz del Calvario. Y perdóneme, no quiero ser sarcástico con esto ni ofender a nadie, pero esto no es algo que se recuerde en un mes. Esto es algo que yo debo vivirlo todos los días recordando en mi vida. Es algo que me debe impactar. El comercio es otra historia. Pero el creyente verdadero, igual que la resurrección, ¿no? Yo no espero a abril para recordar la resurrección y para enfatizar la resurrección de Jesucristo. No, es algo que se debe enfatizar todo el año. Porque Pablo dice en Corintios 15, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. No podemos convertir el cristianismo en eventos anuales. El cristianismo es un evento que se vive todos los días. Que el sustentador de todo haya decidido venir y morir, encarnarse para darme vida, es algo que debe mover mi vida todos los días. El saber que el Salvador, que el sustentador del mundo cargó mi pecado en la cruz del Calvario, es algo que yo debo vivir todos los días. Eso debe mover mi vida. Debe ser el motor. Yo a veces escucho a los padres que ponen en las redes sociales, o la gente ponen a los hijos y dicen, mis hijos son el motor de mi vida. No, el motor de mi vida es Cristo, no mis hijos. Yo viví 21 años sin conocerlos. 21, bueno, por ahí va. Ni sé cuántos viví, pero viví mucho tiempo sin conocerlos. Sin ellos. Viví mucho tiempo sin esposa. Así que el motor de mi vida no son ni mis hijos ni mi esposa. También viví mucho tiempo con mis papás, pero tampoco son el motor de mi vida. La motivación del creyente es Cristo. Y con eso no estoy diciendo que no amo a mis papás, ni que no amo a mi esposa, ni que no amo a mis hijos, ¿no? Los amo a todos. Disfruto compartir con ellos. Pero el motor del creyente debe ser Cristo. Por eso usted debe recordar todos los días que sí, Él se encarnó, que sí, Él resucitó. Entonces, esa es la misión de la encarnación de Cristo. Amigo, joven, niño, mire, si estás sin Cristo, hoy una vez más has escuchado, quizás no de la misma manera como lo escucharon los ángeles, los pastores, perdón, pero estoy escuchando la misma noticia. Un Salvador nació para venir a librarte de tu pecado, de los efectos del pecado. Y sabes que un día tendrás que dar cuenta a Dios por tu pecado. Si no llegas en fe y en arrepentimiento a Cristo, el día del juicio tendrás que dar cuenta. Y si ese día no tienes a Cristo, aquel que murió, que nació y murió hace más de 2000 años, como tu representante, no saldrás bien librado de ese juicio.
ahora que estamos en unas fechas muy sensibles, de nada te sirve publicar en las redes sociales que estás listo para celebrar la Navidad. De nada le sirve decirle a la gente feliz Navidad para aquí, para allá y todo lo que se hace, si no has entendido por qué Cristo se encarnó hace más de 2000 años. Si no has entendido que vino a salvar porque estábamos en peligro. ¿Sabe? Los pastores escucharon el anuncio y dice el versículo 15 lo que hicieron. Dice el versículo 15, no me acuerdo si se lo di a los jóvenes, a los hermanos, pero bueno, dice que sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén. Sí, creo que ahí se los mandé. Y veamos esto que ha sucedido y que el Señor se nos ha manifestado. Amigo que estás sin Cristo, tiene dos opciones, solo hay dos opciones. O corres a Cristo o sigues viviendo sin Cristo. O corres a Cristo o sigues viviendo sin Cristo. Preguntas, comentarios, dudas. Del tema, no me pregunten ni de la luz, ni de los árboles, ni de esas cuestiones, porque yo en eso, ese no es el tema. Yo creo que la mayoría que estamos aquí hemos entendido esa enseñanza. Lamentablemente las personas siempre les gusta escuchar sí o no. La pregunta, yo creo que está de más. Los creyentes verdaderos pueden celebrar la Navidad, sí o no. Entendiendo, o sea, yo digo esto porque nosotros, bueno, yo ya lo he entendido y desde que pues, aprendí, pues, siempre tengo una pequeña explicación, ¿no? Cuando alguien dice, ¿ustedes celebran la Navidad? Digo, no, pero si lo voy a celebrar, sea para que Cristo cambie un área en mi vida, sea para que yo tome una decisión dejando algo malo que estoy haciendo para hacer lo bueno, para, o sea, hacer algo para algo que te agrade a ti. Entonces, como dije, nunca está de más, ¿no? Si la gente siempre le gusta escuchar, ¿se celebra la Navidad? ¿Sí o no? Yo creo que nosotros como creyentes, yo lo que entiendo es eso, ¿no? La explicación que doy, que sí, si yo voy a celebrar, sea para que Dios cambie algo en mí, o sea, que yo tome una decisión para cambiar algo que, y cada día tenemos áreas en nuestras vidas que muchas veces tenemos que tomar decisiones radicales para dejar alguna cosa, ¿no? Algo que uno hace, piensa, lo que sea. Entonces, no sé cuál sería su respuesta, pero Yo le contestaría, ¿y qué celebrar para usted la Navidad? bueno, por ejemplo, lo que estamos aprendiendo hoy, No, o sea, cuando que alguien le pregunte a usted, ¿usted celebra la Navidad? Pregúntele, bueno, ¿y para usted qué celebra la Navidad? Ya usted, él le va a dar una idea de qué es lo que es para ellos celebrar la Navidad, ya usted le contestará, ya usted sabrá qué le contestará. sí, porque, o sea, la mayoría pregunta, ¿no? La gente, más bien, la gente que aún en las congregaciones preguntan, ¿ustedes celebran Navidad? Y digo, no, bueno, ¿qué es celebrar para usted? Yo es lo que yo digo, ¿qué es celebrar para usted? Ujú. O sea, la mayoría celebra lo que usted dijo, ¿no? Pensando en alcohol, pensando en el negocio, pensando en el dinero, pensando en el resto. Eso es Pero celebrar. entonces si me dice eso, yo le digo, no, yo no celebro eso. Yo no hago eso, Ujú. ¿ok? Yo no hago eso porque no dice la Biblia.
aún la Biblia no dice que hay que celebrar el nacimiento. La Biblia no dice que hay que celebrar el nacimiento. No. Hay que celebrar o hay que recordar la muerte y resurrección, la venida, eso sí. Entonces, las personas, pues, yo he escuchado que, de hecho, me preguntan a veces, ¿ustedes celebran la Navidad? Le digo, como congregación, no, porque preguntan si hay servicio aquí. Sí, les digo, no, nosotros, pues, no tenemos servicio normal, pero en el día de Navidad, no, o sea, no. Entonces, por eso yo hacía esa pregunta, como dije, una pregunta está de más, ¿no? Que nosotros estamos, por lo menos personalmente, he entendido la palabra, o sea, estoy entendiendo, ¿no? Cada enseñanza, lo que dice la palabra, y eso es importante. Así es, entonces, no sé, para alguien ha de servir esta pequeña pregunta. Ok. ¿Algún otro comentario? ¿Está lo no? Okay. Cuando entendemos el verdadero sentido de la Navidad es que Cristo es el sentido de esta fecha, independientemente de que no sabemos que Él vino en esta fecha. Solamente podemos celebrar, pues como usted decía, ¿verdad? Todos los días, en nuestro diario vivir, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, el que murió y creció y que pronto va a llegar, ¿verdad? Eso es lo que tenemos que celebrar. La Navidad es algo, es como usted decía, los negocios, la mercadotecnia, todos, negocio, negocio, negocio. Y pues eso es lo que vende. Y a la gente no le importa saber de Cristo. Y a ellos nada más les importa eso. Y como decía usted, el día ya después de 25 ya se acabó Cristo. Ya no hay nada de Cristo. Entonces, debemos de entender que estas fechas, es solo recordar que nuestro Señor Jesucristo nació, pero como es Él Dios, nada más. Es lo que es, mi opinión, ¿verdad? No sé. Amén. Bueno, la fecha la estableció por allá un papa, no me acuerdo en qué fecha, pero lo estableció que se iba a celebrar ese día, pero bíblicamente la evidencia no es que él no nació en esa fecha, creo que aquí todos están conscientes de eso, ¿cierto que sí? Si alguien tiene alguna duda, pues, pero él no nació en esa fecha, obvio le digo, si supiéramos, la estaríamos idolatrando como idolatran algunos el 24, el 25. Además de eso, cuando uno toma en cuenta así, como por ejemplo, Israel, mucha gente va y se mete al agua y todo eso, y digo, eso es idolatría, porque ¿qué es eso? O sea, el hecho de que nuestro Señor haya nacido en ese país, no quiere decir que el Señor ya está ahí, o sea, Él está en todos los lugares. Podemos meternos aquí en un río de ahí, una lagunita, y el Señor está ahí. No necesariamente tenemos que ir allá a Israel, porque es verdad, Él caminó por ahí, pero Él ya no está ahí. Pero bueno, Y el caminar por ahí no lo va a hacer a usted más santo. Exactamente, La esa es santidad idolatría de igual manera. Ajá. Pero bueno, eso es así. Sí, si quiere ir a pasear, va a pasear, pero no porque va a ser, eso no va a aportar nada en su vida espiritual, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que no sea, si quiere ir, pues vaya, pero si usted va con la idea de que eso lo va a hacer más espiritual, va a perder el tiempo. ¿Algún otro comentario o pregunta? Si no, vamos a orar. Yo creo que ya pueden cortarle a lo de en línea porque ya, pero sí, digo yo. Vamos a orar, entonces ponga sobre sus pies. Señor Jesús, te damos gracias porque te encarnaste. Como hablamos en nuestro último estudio, no solamente te despojaste de todo lo que te despojaste, ¿no? De no ser igual a Dios, de la alabanza de los ángeles, y viniste a vivir como hombre en dependencia, en obediencia al Padre en todo, sino que hoy podemos ver, oh Dios, que viniste como ese Salvador que necesitábamos. Y gracias por la carta a los Romanos que nos describe la condición
en la cual los seres humanos nos encontramos sin ti. Permite, oh Dios, de que podamos entender ello y que a la hora de compartir el Evangelio con otros, Señor, quizás nos es difícil porque aprendimos de una forma, empezar en base a amor, pero se nos olvida hablar de tu justicia, de la ira sobre el pecador. Señor, enséñanos a regresar a Romanos, a analizar este pasaje, para luego, Padre Celestial, poder presentarles a tu palabra, el Evangelio, a aquellos que están sin ti. Danos la gracia para hacerlo, Señor. Padre, y como iglesia, como tus hijos, queremos darte gracias, porque en el tiempo indicado tu Hijo nació. Pero también te damos gracias porque en el tiempo indicado Él fue ofrecido como ese sacerdote, como ese sacrificio perfecto, esa ofrenda pascual, Señor, en rescate por nuestros pecados. Señor, enséñanos cada día a vivir en esa verdad, a celebrar esa verdad día a día en nuestro estilo de vida, que lo que dirija nuestra vida sea ese pensamiento. Señor, y gracias, Padre. Señor, y que danos también la sabiduría para poder contestar con inteligencia, Señor, a aquellos que quizás preguntan en cuanto a cuáles son nuestros conceptos a las actividades que se celebran durante este mes a nivel mundial. Padre, gracias. A ti sea la gloria y la honra. En el nombre de Jesús. Amén.